Hola, somos los estudiantes de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, filial Cañete, de la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Psicología. En este video hablaremos de la sexualidad responsable en el adolescente. Te invito a ver este video hasta el final y no olvides darle el like y que comentes qué opinas de nuestro video. Ahora sí, podemos empezar. ¿Es adecuado hablar de sexualidad? Sí, claro que sí. Es muy adecuado e importante porque nos permite lo siguiente: conocer el desarrollo del adolescente que inicia su experiencia en la pubertad hasta finales de la adolescencia, ya que esto va a permitir que el adolescente, como les comentaba, pueda conocer sus gustos, su inclinación sexualmente, con quién compartir su espacio, qué le gusta, qué no le gusta realizar o hacer, cuáles son sus propósitos que se le está presentando durante esta etapa. Y también asimismo conocer y aceptar lo que es el desarrollo de su cuerpo, tanto por los cambios físicos y psicológicos que se presentan. Otro punto es conocer los riesgos de iniciar una vida sexual si hablamos de lo que es el interés por compartir experiencias en la intimidad. Para ello debemos habernos informado antes. Otro es identificar un adecuado método para protegernos de las ETS o ITS. También pueden considerarse evitar o prevenir un embarazo precoz. Hoy en día la adolescencia considera que las decisiones que toma están de acuerdo a lo que ellos creen que está bien, pero sin embargo evitan considerar las consecuencias que se darán luego de los actos o hechos que realicen. También vamos a agregar que para todo esto, esta información que nosotros les brindamos va a servir mucho porque les va a ayudar a disfrutar de una sexualidad responsable, siguiendo ciertos consejos y pautas a través de la información que les estamos brindando para poder guiarlos de una manera adecuada. Desmentir mitos o creencias es muy importante porque normalmente la sexualidad está llena de tabús. Desde los años antiguos se presentan muchas creencias y que se vienen dando en lo que son las familias, las creencias, incluso una forma de generar de repente una manera inadecuada de poder expresar lo que es la sexualidad en la familia y transmitirlo entre sus hijos o familiares. Reconocer también la importancia de nuestros sentimientos y los de la otra persona. Si en algún momento al adolescente se le va a presentar un interés por otro gusto de una niña o un niño, sea el que se le presente, va a poder saber cómo la otra persona se siente y también en este caso qué tan importante es esta persona para el gusto de él o de ella. Claves de la educación sexual. Las claves de la educación sexual ayudará y guiará al adolescente para que pueda llevar de manera saludable, responsable y placentera su vida sexual. Somos seres sexuales. Los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y por qué se dice que somos seres sexuales? Porque desde que nacemos poseemos un sexo, sea hombre o mujer, con un aparato reproductor y ciertas características físicas que diferencian los géneros. Además de que se relacionan y comportan según sus propios modos. Muy aparte del punto anatómico que abarca la parte genital, el cuerpo entero y el cerebro son distintos, y es que cada uno tiene su propio estilo de interpretar los acontecimientos y el mundo en general, lo cual lo convierte en un ser único e irrepetible. Sexo y sexualidad. Mayormente se confunde el sexo con la sexualidad, así que vamos a ver la definición de cada uno. El sexo está relacionado por una cuestión biológica, que viene con nosotros desde que nacemos. Son aquellas características biológicas que definen a los mismos como hembras o machos, según las particularidades que presentan en su fisionomía. La sexualidad incluye también la anatomía genital, pero también involucra la identidad, la orientación sexual, los sentimientos y el erotismo, de los cuales vamos a hablar un poco. La identidad se refiere a la manera a cómo te sientes sobre tu sexo.
es decir, si te identificas como un hombre o como una mujer. Orientación. La orientación sexual se trata si te sientes atraído por hombres o por mujeres. Sentimientos. Antes de iniciar cualquier experiencia sexual, la pareja debe conocerse y expresar libremente sus sentimientos y saber cuáles son los límites de cada uno para que ninguno sea forzado e incomodado. Erotismo. Se trata de cómo nuestros cuerpos perciben ciertos estímulos físicos y cómo estos reaccionan ante el placer. Comunicación. Es muy importante que los padres hablen con sus hijos de sexualidad y quitarse ese temor de que si se habla de sexualidad con su hijo, va a incentivarlo a tener relaciones sexuales, lo cual es todo lo contrario, porque el adolescente va a tener la información suficiente para evitar ponerse en riesgo. Además, crear ese vínculo de confianza y confidencialidad con su hijo hará que el adolescente acuda a ellos para consultar sus dudas, en los cuales podrán guiarlos correctamente. Consentimiento. El consentimiento es el acto donde uno permite, otorga y admite una determinada condición. ¿Y si lo relacionan con lo sexual? El consentimiento es cuando ambas partes acceden a tener relaciones sexuales o alguna otra práctica sexual, y saber que nadie puede obligar a hacer algo que no quieres hacer. Además de que si cambias de opinión durante el acto sexual, es muy importante que tu pareja respete tu decisión y se detenga si lo pides. Recordar también que el silencio no significa la aprobación. Consentimiento y uso de información correcta. Brindarles a los adolescentes las herramientas necesarias para que puedan llevar una vida sexual responsable y placentera, y los posibles riesgos que pueden tener al no llevarla correctamente, como un embarazo no planificado o adquirir una enfermedad por transmisión sexual. ¿Y qué métodos puede utilizar para prevenirlos? Como la información sobre la variedad de métodos anticonceptivos, los establecimientos donde puedes adquirirlos y la forma de usarlos. Al brindar la información adecuada, no recurrirán a otras plataformas de dudosa y escasa información, como las páginas pornográficas, y cual el consumo de estas no tiene ningún tipo de educación afectivo-sexual. En la actualidad, no tenemos dudas de que la sexualidad humana no se reduce solo a las relaciones sexuales y a elegir cuál es el mejor método anticonceptivo, sino que también abarca las emociones y la salud sexual integral de las personas. Es indispensable que nos preguntemos qué es asumir unas responsabilidades sexuales responsable en todas las etapas de la vida. ¿Qué significa ser sexualmente responsable? Es importante que recordemos que ser responsable es poner cuidado y atención en lo que se hace o decide. Asumir una sexualidad responsable es cuidarse y cuidar al otro. Por ejemplo, tomar decisiones sobre tu propia sexualidad sin dejarse influenciar por otras personas o por los efectos del alcohol o las drogas. Asimismo, la responsabilidad está también en saber cómo se utilizan los métodos anticonceptivos y se previenen las enfermedades de transmisión sexual. Para esto, todos necesitamos educación que debemos encontrar en el núcleo social más importante, que es la familia, y también en los ámbitos educativos y sanitarios. En estos momentos, la sexualidad en los adolescentes y jóvenes está mediatizada por la televisión, cine, publicidad, entre otras cosas, hacia el acto sexual. Pero esto es solo una parte de un todo mucho más complejo, estimulante y enriquecedor para el individuo, como la amistad, las relaciones con otros, el sentimiento de afecto,
cariño, complicidad y comprensión entre las personas. La sexualidad es el ser humano, es bastante más que el coito. Y expresiones como abrazos, caricias, besos, forman parte de la relación sexual y son tan satisfactorios como las anteriores. Hoy hablaré sobre la sexualidad responsable en adolescentes. Los adolescentes tienen una gran necesidad de información. En este aspecto, lo más probable que si no se los das, lo reciban de fuentes inadecuadas, independientes de que los adultos quieran o no, generando con frecuencia dudas, ideas erróneas, miedos y falsas expectativas. Para que los adolescentes puedan ejercer una sexualidad responsable, no solo hace falta saber sobre métodos anticonceptivos, sino desarrollar valores que permitan disfrutar el erotismo. Hoy en día se sabe que la sexualidad no se reduce al sexo y a las relaciones sexuales, sino es un concepto que abarca la vida física, emocional y afectiva de las personas, tanto de forma individual como la colectiva. Por esta razón, el placer sexual tiene como furor entre las etapas de la adolescencia y la juventud. No pueden satisfacerse de manera desbordada. Si la persona solo busca satisfacer su deseo y placer, solo pone en riesgo su vida, sino también de las demás personas. En el caso del ser humano, el instinto sexual no puede desligarse de los afectos porque el individuo es una unidad. Para ejercer nuestra sexualidad de forma responsable, no solo basta con saber sobre métodos anticonceptivos y de protección para evitar los embarazos no deseados o ETS, que es enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esas son enfermedades que pasan de una persona a otra a través del contacto sexual, de fluida como la clamidia, la gonorrea, los herpes genitales, el virus del papiloma humano, la sífilis y el VIH. Algunos adolescentes no están muy bien informados ¿no? de estos temas. Algunos, por lo mismo que a veces uno no le da la misma educación para explicarle que ellos sepan más sobre lo que es una sexualidad, ¿no? Como que algunos padres no se atreven a conversar de esos temas con sus hijos, por eso que a veces hay embarazos no deseados y esto, ¿no? Que es enfermedades de transmisión sexual, conocido como la ETS. Es necesario desarrollar una cantidad de valores que permitan a las personas la toma de decisiones. La sexualidad se manifiesta en el ser humano desde muy pequeño. Por eso es necesario que los niños se les enseñe de acuerdo a su edad algunos conceptos sobre los vínculos afectivos y las diferencias entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, en estos tiempos los pequeños están interesados en aprender cómo llegaron al mundo, elementos de ternura y emociones. Ahí creciendo entre la pubertad y la adolescencia, los padres deberían hablar con los hijos de acuerdo a las edades que tienen. La pubertad entre los 10 a 15 años, los menores les interesa saber sobre los cambios físicos en esta etapa. Es necesario hablar sobre la fuerza, el deseo
pues es aquí donde las personas empiezan a aprender cómo manejar sus impulsos. Durante la adolescencia, entre 15 a 18 años, es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, los que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas de las mujeres. Y van desarrollando el pensamiento maduro. Es necesario ahondar sobre los viejos que al empezar su vida sexual de manera precoz. Además, se debe conversar que con el derecho de disfrutar una vida sexual vienen responsabilidades, riesgos que conlleva para que actúen y puedan vivir su sexualidad con plenitud y prudencia. Un factor muy importante en lo que es la sexualidad responsable del adolescente es los cambios físicos que se presentan durante esta etapa. La responsable de los cambios que se tienen en el cuerpo del adolescente es gracias a una glándula que se encuentra en el cerebro, llamada hipófisis. La hipófisis produce y libera las sustancias denominadas hormonas, que circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas generalmente trabajan en el área de los testículos en los varones y en los ovarios en las mujeres para poder así estimular la producción de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. En este caso hacemos presencia a los cambios que se presentan dentro del cuerpo del hombre a medida de su desarrollo. En la etapa de la adolescencia generalmente se presenta lo que es el ensanchamiento de los hombros y la espalda. Presentan también así espinillas en la piel, pero esto va a depender mucho de lo que sea el tipo de herencia que tiene de los ascendencia de los padres en lo que es la piel, ¿no? Y también en este caso la alimentación que maneja el adolescente durante esta fase. También se presenta el olor de sudoración, ya que viene a ser mucho más fuerte. La voz es más ronca. En este caso también se presenta lo que es el crecimiento de los vellos en la área de las axilas, en la parte de la cara, que viene a ser el bigote y la barba, en los pechos, piernas, brazos y en la parte de la pubis. También así tienen lo que es el color de los pezones y los genitales un poco más oscuro. Y esto va a depender mucho a lo que es el humor del cuerpo generalmente. Y también se presentan lo que es el crecimiento de los testículos, próstata y pene. Y finalmente, una de las características que más se presenta durante esta etapa viene a ser la primera eyaculación, que se suele dar para dar lo que es el inicio a la inclinación de la sexualidad o experiencia en la sexualidad. Los siguientes cambios que se presentan vienen a darse en lo que son en las mujeres. Las mujeres presentan lo que es el aumento de las caderas, el aumento de la estatura. En este caso también se les va a presentar lo que es el afinamiento de la cintura, ¿no? Y dependerá mucho de lo que es la alimentación adecuada que generalmente la niña o la adolescente pueda mantener durante esta etapa. Esto va a influir mucho dentro de lo que es la producción del abastecimiento de la grasa corporal que tienen las niñas, ya que generalmente en este proceso hay una acumulación mayor precisamente por el desarrollo. Aquí también se presentan lo que es el olor del sudor del cuerpo. Esto dependerá por el desarrollo de las glándulas sudoríparas. También se encuentra lo que es el desarrollo de la voz mucho más fina. Le crecen los senos, lo que es también el crecimiento del vello en la zona de las axilas y la pubis. La piel de los pezones y los genitales se vuelve mucho más oscura, recalcando que de vuelta tiene que ver mucho lo que es el humor de la persona y también lo que es el modo de la higiene que maneje el adolescente también en esta etapa, que es uno de los factores que influye en lo que es la coloración. Asimismo, se dice que también en este caso se desarrollan los labios mayores y menores, el clítoris, la vagina y el útero. También es una de las fases en donde se presenta lo que es la menstruación. Puede darse en niñas que son prepúberes o en adolescentes, ya que dependerá mucho del desarrollo hormonal que ellas presenten. Otro cambio que se presenta generalmente en la etapa de la adolescencia vienen a ser los cambios psicológicos.
Entre ellos tenemos la necesidad de la independencia. En esta etapa se presenta lo que es la separación emocional de los padres. Esta es una característica que va a proporcionar al adolescente autonomía y seguridad, ya que ya los padres no van a presentar el mismo interés por ellos como cuando eran pequeños. Van a dejar que cada uno tome su decisión que le corresponde dentro de su espacio. También tenemos lo que es la identidad. En esta etapa o en este espacio se comienza a definir lo que es el estilo de cómo comunicarse con su entorno y decidir quién es. Busca encajar entre los estándares de la sociedad hasta que el individuo va descubriendo su propio carácter. Esto se va a definir dentro del círculo de su espacio social, para así también poder identificarse a sí mismo. También tenemos al egocentrismo. Este es ese interés de la persona que se presenta por descubrirse a sí mismo. Concentrará toda la atención para que pueda identificar cada detalle de su persona. Podrá arreglarse cada vez más, podrá tener ciertos gustos o copiar alguna clase de gustos de otra persona con tal de sentirse a gusto consigo mismo y con quienes los rodea, exclusivamente centrándose en los intereses e inquietudes que se le presenten. Por otro lado está sensación de invulnerabilidad y agresividad. Es aquí donde el adolescente presenta la creencia de que no corre peligro, no hay riesgo y puede controlarlo todo. Asimismo, la frustración que genere, la incertidumbre y los cambios violentos que sufre despiertan una gran agresividad, algo que deberá canalizar con el apoyo y orientación de sus padres. También está lo que es el deseo sexual, la aparición del interés por experiencias sexuales. Lleva al adolescente a explorar su cuerpo y buscar nuevas sensaciones tanto solo como acompañado. Aquí dependerá mucho de lo que es, cómo se identifique y a dónde se está inclinando sexualmente. Otro punto muy importante es los derechos que se presentan como un adolescente en esta fase. Para empezar, podemos considerar que nosotros somos aptos de decidir cuándo decimos que no. También, asimismo, recibir orientación de lo que es el punto de la sexualidad. Decidir cuándo estoy preparado para poder iniciar una vida sexualmente. Elegir lo que más me guste y cómo me gusta. También reconocer las secuencias o consecuencias que se presenten de mis actos. También está conocer los métodos anticonceptivos, ya que se presentan ciertas curiosidades por el inicio de la vida sexual. También podemos agregar que dentro de ello debemos conocer qué son las infecciones de transmisión sexual. También tener una vida sana y segura, que dependerá mucho de las decisiones que tomemos en esta parte. Declarar y aclarar todas las dudas que se presenten dentro de mi espacio. Conocer y respetar y aceptar el cuerpo durante todo este desarrollo que tenemos. Todos estos son ciertos derechos que como adolescente podemos resaltar y también podemos hacerlos efectivos. La sexualidad forma parte del ser humano desde su concepción, entonces desde ahí fue evolucionando a lo largo de la vida. En el entorno social se condiciona mucho este desarrollo, pero para mantener una sexualidad responsable se implica mucho el compromiso de la persona para amarse y también para amar a su pareja, sobre todo respetarla y tratar de vivir de la mejor manera posible esta etapa tan bella de la vida. Para que los jóvenes y adultos puedan ejercer una sexualidad responsable, no solo hace falta saber los métodos anticonceptivos, sino desarrollar valores que permitan disfrutar el erotismo con prudencia. Además, es un concepto que abarca la vida física, emocional y afectiva de las personas, tanto como de forma individual y como colectiva. Algunos valores de la sexualidad fundamentales es el placer. Es importante transmitir que el placer forma parte de una sexualidad responsable, porque si no hay placer en el ejercicio sexual, hay algo y sucede algo entre ambas personas y no están disfrutando esa etapa
tan bella de la vida. La intimidad tiene que ver con la reserva que elegimos las personas para realizar algunas acciones con otras. Exacto, con entender que existe la intimidad física y también intimidad espiritual, y que las personas tiendan a sentirse más plenas y felices cuando pueden gozar de ambas. Comunicación. Como en cualquier otro aspecto de las relaciones humanas, se vuelve importantísimo poder comunicarnos en los deseos, las emociones, las fantasías, las preferencias. Si se fomenta en las personas la habilidad para transmitir lo que se siente, pedir lo que se necesita de manera respetuosa, es mucho más probable que se desarrollen conductas sexuales saludables y placenteras. El respeto. El respeto es fundamental. Transmitir que mi derecho termina cuando el del otro empieza y viceversa. No es posible relacionarse sexualmente de manera saludable si no tenemos incorporado el respeto en nuestro modo de vincularnos. También no es posible relacionarnos sexualmente si no tenemos incorporado el respeto hacia nosotros mismos. La salud. La salud es importante también en esta etapa. ¿Por qué? Porque sobre todo es aquí donde se transmiten las enfermedades de transmisión sexual más propagadas, así como los medios óptimos para reducir el máximo riesgo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que existen modos saludables y no saludables de ejercer nuestra sexualidad. Si en este tipo de ejercicio hay malestar, sufrimiento, dolor, hay que pedir ayuda sin medios ni prejuicios. Y sobre todo la procreación responsable. Al educar sexualmente a otro ser humano, habremos de tener en cuenta que la relación sexual tiene como una de sus posibles consecuencias de producción. Es importante además informar que sobre todo los distintos métodos anticonceptivos, recordar que es de mucha responsabilidad de las personas que la producción se desarrolle junto a una madurez emocional suficiente, acompañada por el deseo de paternidad o maternidad que necesita un bebé para desarrollarse sanamente. Y la diversidad. Bueno, sabemos que las personas vivimos una sexualidad de manera diversa. Así sea, como también es saludable que aprendemos a respetar esa diversidad de los otros y de uno mismo. Los métodos anticonceptivos son utilizados con el fin de impedir que se produzca el embarazo tras haber mantenido relaciones sexuales. Los métodos se pueden dividir en 4 categorías: quirúrgicos, naturales, hormonales y de barrera. En los quirúrgicos, en estos métodos el individuo es sometido a alguna operación. Dentro de estos se ubican la ligadura de trompas y la vasectomía. En la ligadura de trompas, por medio de una operación, las trompas de falopio son atadas y cortadas para que el óvulo no llegue al útero. Y en la vasectomía, por medio de esta intervención, el hombre queda infértil. Consiste en seccionar y ligar los conductos deferentes para que de esta manera la eyaculación no cuente con espermatozoides. Bien, pasemos al segundo, que son los métodos naturales. Estos métodos buscan la prevención del embarazo sin recurrir a los artificiales, sino que se presta atención al periodo de ovulación. En estas tenemos la amenorrea de la lactancia, el coitus interruptus, método de la temperatura basal, método de la Billing y método sintotérmico. En la primera, que viene a ser la amenorrea de la lactancia. Este se basa en aprovechar la época de lactancia, periodo en la que las hormonas para la ovulación son inhibidas. Para que este método sea efectivo, el periodo menstrual de la madre no debe haber vuelto. El bebé debe ser menor a 6 meses y la madre debe estar en pleno amamantamiento. Otro es el coitus interruptus. Este método se basa en la retirada del pene de la vagina previo a la eyaculación. El método de la temperatura basal. En este, la mujer hace un control de su temperatura corporal durante todo su periodo menstrual para reconocer qué días son fértiles. En esta etapa infértil, la progesterona eleva la temperatura corporal. El otro es el método de Billings. Lo que permite este método es el reconocimiento de los días fértiles. Esto es posible con la observación del moco vaginal, del que se observa su naturaleza y cantidad.
que varían en el periodo de ovulación. Método sintotérmico. Este método combina los dos anteriores y se toman en cuenta otros cambios corporales como por ejemplo observa la ubicación del cérvix. Durante los días infértiles se ubica en la zona inferior de la vagina y puede tocarse fácilmente introduciendo las dos puntas del dedo para corroborarlo. Bien, tercer método, que viene a ser los métodos hormonales. Estos métodos en su mayoría se basan en la inhibición de la ovulación. Algunos de ellos tenemos como por ejemplo las pastillas anticonceptivas, los métodos dérmicos y el anillo vaginal. Las pastillas anticonceptivas. Estas se encargan de inhibir la fecundación del óvulo y la ovulación. Actúan sobre el sistema hormonal. Método sudérmico. Este consiste en un implante que es introducido en el brazo de la mujer debajo de su piel y dura alrededor de 3 años. El anillo vaginal. Esto se introduce en la vagina y se retira durante el periodo menstrual. Es un aro flexible y transparente. Bien, pasemos al cuarto método, que viene a ser los métodos de barrera. Estos métodos actúan impidiendo al espermatozoide ingresar en el útero. Algunos métodos más conocidos son el preservativo, el diafragma, esponjas vaginales y dispositivo intrauterino. Primero el preservativo. Estos se colocan en el pene. Previo a la penetración, consisten en un delgado recubrimiento generalmente de látex, que no deja ingresar al semen en la vagina. Otro es el diafragma. Es un aro de metal que contiene una membrana de látex que se observa en la vagina. Por medio de este se evita que los espermatozoides penetren. Las esponjas vaginales contienen espermicida y es colocada en el cuello del útero y dura aproximadamente 8 horas. Y por último, el dispositivo intrauterino. Es un plástico que impide a los espermatozoides fertilizar al óvulo gracias a la alta microclímax intrauterino. Bien, es importante sobre todo conocer de los tipos de métodos que existen en la actualidad. Es importante. Nos referimos a algo que en muchas ocasiones se desvirtúa o se confunde con otras cosas. Cuando los utilizamos estamos hablando de una decisión pensada, desde un punto de vista personal, en la que una mujer o un hombre toman libremente la opción de no querer tener descendencia o de evitar tenerlas, hasta que la persona quiera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en muchas ocasiones se identifican los métodos anticonceptivos con otra serie de conceptos que no son lo que esto quiere decir. Métodos anticonceptivos no tiene que ver ni con interrupción del embarazo, ni con aborto, ni con otra serie de terminologías. De lo que estamos hablando es que una persona, sea lo que sea tiene que ser de manera consciente. Es importante tener en claro que los métodos anticonceptivos no son de obligado uso. Los métodos anticonceptivos están para quien quiera utilizarlos en los momentos que quiera hacerlo. Por lo que es importante de usarlos, hay que tener el conocimiento necesario para evitar cualquier tipo de complicación. Los más conocidos para las mujeres y los hombres son el preservativo, la píldora, el DIU y el anillo. Existen otros menos conocidos, igual de efectivos, que pueden ser positivos para las mujeres y para los hombres. Los hay temporales o hay definitivos, como es en el caso de la vasectomía en los hombres o la ligadura de trompas en las mujeres. En otras palabras, todas las personas que quieran utilizarlos se ocupen y se preocupen de buscar toda la información necesaria y sobre todo consultar con los orientadores en sexología que tengamos cerca de nosotros, ya sea en un hospital, asociación o a nivel privado. Nos dará un enfoque profesional de lo que queremos. Si te gustó nuestro video, compártelo e invita a todos los amigos que puedas creer que es importante que conozcan esta información. Gracias.